buenos días, estimados amigos. La plataforma Bienvenidos Venezolanos me ha distinguido con el honor de preparar un segmento comunicacional referido a la gestión ambiental de Venezuela. Cosa pues que he aceptado con mucho gusto y que trataré de adelantarla y de llevarla en la forma más amena y didáctica posible. Pues. Fíjense, la gestión ambiental de un país, si imaginamos el país como una mesa, depende o se apoya en 4 pilares fundamentales. Primero, la salud pública, la salud de los ciudadanos, la educación de ese país, la gestión de los recursos naturales renovables, de sus bosques, de sus suelos, de su manejo de la fauna, etc. Y la gestión específica del agua, siendo el agua pues el elemento fundamental de la vida humana. Bueno, en el caso de Venezuela, la historia nuestra, después de la independencia del siglo XIX, fue muy precaria. El siglo XIX fue desde este punto de vista una época prácticamente perdida. Fue una época de turbulencia, donde los gobiernos se sucedían unos a los otros mediante actos de guerra, mediante matazones. O sea, hay muy poco quedó desde la concepción que nos ocupa, quedó registrado como aportes a la civilidad del siglo XIX. Y buena parte del siglo XX, pues también fue así, porque siguió un modelo dictatorial, represivo, y prácticamente tuvimos 150 años de un gran oscurantismo. No fue sino hasta 1936, cuando Venezuela prácticamente entró en el siglo XX. Muchos historiadores han señalado ese momento como el punto de partida de la creación de una nueva nación. Bueno, ¿cuál era la situación de esos 4 pilares para ese momento, 1936? Pues muy precaria, muy mal. La salud pública, mire, la expectativa de vida de los venezolanos de ese momento, no sé, era 30 años posiblemente. O sea, la gente se moría muy temprano y se moría ¿por qué? Bueno, primero por aquellas guerras horribles que cercenaron a miles de hombres jóvenes en plena época creativa en el siglo XIX, y luego por las enfermedades. Quizás una de las enfermedades más terribles que evitaba que la gente prosperara, que viviera, fue el paludismo. El paludismo era olvídense del COVID, los que vivieron el paludismo y se acuerdan de eso, las memorias históricas que hay, pues son verdaderamente impresionantes. Venezuela no tenía un techo la ciudadanía. La educación formal, bueno, un país con una enorme cantidad de gente sencillamente analfabeta. No sabían leer ni escribir. Eso se mantuvo, a pesar de que hubo un decreto en el siglo XIX que se llamó de instrucción primaria obligatoria, de poco cumplimiento, pero bueno, por lo menos tuvo esa intención. Los recursos naturales, en un país pequeño, poblacionalmente hablando, pues no había mucha presión sobre no se podía hablar de un mal uso porque las cosas estaban tranquilas, no había una masa poblacional que ejerciera una presión sobre esos mismos recursos. Y el agua, bueno, el abastecimiento de agua que venía con las formas que se habían iniciado en la época colonial, con algunas iniciativas que, por ejemplo, se tomaron en la época de Guzmán Blanco, cuando se fundó el Ministerio de Obras Públicas y se construyó un acueducto en Caracas, que fue un poco el punto de partida de esa gestión del agua a que hacía referencia. Pero por lo demás, pues había una gran
precariedad, esa es la palabra. Pero claro, había el efecto positivo de la inyección en las arcas públicas que produjo el petróleo, y afortunadamente para el país, el hombre que asumió las riendas de la conducción pública en Venezuela era un hombre venido del gomecismo, por supuesto, el heredero de Juan Vicente Gómez, como fue Eleazar López Contreras, quien era un general de esos de a caballo que andaban, que se ganó las charreteras de general, pues como hacían destruyendo, matando, qué sé yo, exterminándose. Pero López Contreras demostró ser un hombre de una valía extraordinaria. Lo primero que hizo al posicionarse como presidente fue quitarse el uniforme militar y guardarlo, más nunca se lo puso. Y empezó el proceso de civilidad que durante 60 años permitió que Venezuela tuviera una extraordinaria transformación, porque fue así. Transformación que duró hasta el año 2000, pero bueno, ya más adelante tocaremos ese tema. De modo que López Contreras, para el tema que nos ocupa, que es la historia de la gestión ambiental de Venezuela, toma unas decisiones administrativas muy importantes, que fueron la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la creación del Ministerio de Agricultura y Cría, y la reorganización del Ministerio de Obras Públicas, quien era el responsable desde hacía ya 60 años del desarrollo progresivo de la infraestructura del país, que en buena parte, la poca que se había hecho, se había originado en este ministerio. Fueron 100 años de magnífica historia que tuvo el Ministerio de Obras Públicas. Allí en el Ministerio de Obras Públicas quedaba la parte de la gestión del agua. La gestión del agua, como entonces tenemos en esos 3 pilares, se inició un proceso, y de ese proceso es lo que vamos a ir en los sucesivos segmentos que vayamos desarrollando, vamos a ir contando un poco en esta forma, cómo fue, quiénes fueron los hombres que hicieron posible, porque es importantísimo que los venezolanos de hoy en día, los que no tienen unas referencias más allá de las que han conocido en los últimos 20 años, conozcan quiénes construyeron este país, quiénes lo hicieron posible. Todo lo que está alrededor de nuestra vista, todo, carreteras, autopistas, edificaciones, acueductos, todo, parques nacionales, eso fue hecho por unos hombres y unas mujeres, por supuesto, que durante 65 años dirigieron la cosa pública en este país y que lograron la transformación de ese país. De eso es lo que pretendo que vayamos desarrollando. Usaremos entrevistas con personalidades conocedoras a fondo del tema. Presentaremos la situación actual de muchas de esa temática que hemos señalado, de cuál es el estado el estado actual de esos pilares de la gestión ambiental. Y si imaginamos, para darle forma, que si esos pilares están sólidos, esa mesa que es el país, entonces puede desarrollarse en forma ordenada, o sea, y que es la esencia de la gestión ambiental, la ordenación territorial, que es posible si esos 4 pilares son sólidos. ¿Y qué entendemos por la ordenación territorial? Bueno, que el país se utilice y se haga el mejor provecho de lo que las capacidades de cada espacio territorial tiene, de manera que se garantice y se desarrolle un concepto del cual hablaremos progresivamente, que es la sustentabilidad de este gran proceso. O sea, el desarrollo como concebido desde la gestión ambiental tiene que ser sostenible, tiene que hacerse en forma armónica con esos inmensos recursos, y esa interacción es lo que hará posible esa imagen objetivo de la cual estamos hablando. Y que, repito, bueno,
espero ir desarrollando progresivamente y al cual será muy útil las observaciones, las sugerencias, las inquietudes que sobre el tema se vayan presentando a través de los mecanismos de comunicación que tiene la plataforma y que nos vayan orientando de manera que sea muy provechosa esta iniciativa que iniciamos hoy, de la cual, les repito, estoy altamente complacido y les agradezco el tiempo que han dispensado a oírme en este primer segmento, y espero muy pronto presentar la primera consideración al respecto. Muy buenos días y que la pasen muy bien. Gracias.